Bueno, el texto que les mandé se llama Función de corte, que es uno de las herramientas fundamentales de lo que llamamos el agente. Cuando hablamos del agente, estamos hablando del psicoanalista o del coordinador psicoanalítico de grupos, que, como ustedes sabrán, o lo habrán escuchado en algún momento, ocupa lo que llamamos el lugar de la histeria. Ocupar el lugar de la histeria supone un par de actitudes, vamos a decir, de la función en virtud de las cuales alguien se ofrece para una demanda y no responde a esa demanda. Siempre el lugar de la gente es un lugar de foco, es decir, un lugar propicio para la demanda del otro. Y esto es así en la medida en que el analista ocupe el lugar, lo que podríamos llamar el lugar del muerto, es decir, el lugar del que no es nadie, y cuya única formulación sería, como ustedes saben, hable. Entonces, este silencio del analista propicia lo que Lacan llama la modulación de las demandas del otro. Es decir, el otro comienza a modular sus propias demandas. Y llamamos demanda, en este caso, a todo discurso en el marco del análisis, porque se trata de un discurso que proviene de un sujeto que sufre. De hecho, por algo va a análisis. Ahora, este discurso demandante es lo que podríamos llamar discurso intencional. El analizante profiere un discurso intencional. Destinatario, el analista. En ese discurso está contenida la demanda, que implica la queja, la pregunta, basado en el fenómeno que llamamos la transferencia. La transferencia es algo que ubica al analista, en principio, en el lugar del gran otro. Es decir, una figura de autoridad en donde radica lo que llamamos el sujeto supuesto saber. Que, como todos sabemos, nada sabe, pero no es evidente que el saber está del lado del analizante, porque las preguntas que este analizante formula se contestan desde su propia interioridad. Pero para que esto suceda, tiene que haber un otro asimétrico en este lugar del sujeto supuesto saber que propicie estas respuestas. De manera que el lazo discursivo, si tuviéramos que graficarlo, haría esto. Y ese giro se parece mucho al circuito pulsional, porque el sujeto, referido al objeto, si estamos en el registro de Freud, la pulsión se dirige al objeto, tiene como destinatario el objeto.
Si nos referimos a Lacan, si bien en un primer momento se dirige al objeto, lo que realmente sucede es que hay una circunvalación, vamos a decir, sobre el objeto, y entonces el sujeto escucha su propio mensaje. Claro está que proferido por la boca del analista. Con esto quiero decir que el analista pone una serie de cosas a jugar, pero no pone lo que podríamos llamar genuinamente su propio discurso. Hay un autor que yo les he mencionado, Juan David Nacio, que a esto le llama pulsión fálica. ¿Y por qué le llama pulsión fálica? Es una especie de giro discursivo, porque en este circuito, que es lo que llamamos circuito pulsional, si bien la pulsión arranca del sujeto, lo que hace es promover una ganancia fálica en el propio sujeto. ¿Por qué? Porque cuando el analista interpreta, por un lado, lo está debilitando al otro, en el sentido de que no está respondiendo a la demanda, debilitando así entre comillas, ¿no? Pero en rigor lo fortalece, o sea, lo faliciza a través del tacle de dejarlo sin la respuesta a la pregunta original. ¿Me siguen? Que es, podríamos decir, la inversa de un dispositivo de A2, en donde de este lado, en vez de un analista, podríamos poner, por ejemplo, no sé, un médico, un psiquiatra o un psicólogo, ¿no? Al cual se le formula una pregunta y se recibe una respuesta. ¿Y por qué esto no puede ser así? Porque recibir una respuesta es una tramoya completadora. ¿Sí? Cuando en realidad se trata de descompletar. Al sujeto. Lacan dice, nosotros no nos ocupamos del sujeto, nos ocupamos de lo que le falta. Y este descompletamiento va en la línea de la castración. El descompletamiento va en la línea de la castración. En cambio, el completamiento va en la línea del narcisismo. Por eso en esta segunda línea decimos que una operación tal engorda el yo. Y lo que tenemos que hacer es destituirlo a este yo. Esto no quiere decir dejar al sujeto sin un yo. Significa conectarlo con la castración. Es decir, con lo opuesto a la completitud. No nos olvidemos que venimos de una completitud que en el origen podría ser la célula narcisística,
Pero si nos quedamos allí, estamos en el camino de la psicosis. Entonces, la operatoria de la función paterna es promover el descompletamiento, que no es ni más ni menos que la función de corte. O sea, esa operación que hace la función paterna, no el padre, la función paterna, o lo que podríamos llamar el nombre del padre, NP, según Lacan, es una operatoria de corte que, si bien tiene el origen en romper la completitud de la célula narcisística, después en la práctica y en la clínica vamos a ver que hay otras cosas para cortar. Y una de las cosas que se cortan, la primera que se corta a partir de la función, es el discurso. La continuidad del discurso. Si yo acá escribí discurso intencional, es lo que el analizante profiere en una continuidad que se mantiene en un territorio que podríamos llamar un territorio de la certidumbre. ¿Sí? Fíjense qué cerca está esto de lo que llamamos la certeza psicótica. Acuérdense, el signo de la psicosis es la certeza, así como el signo de la neurosis es la duda. Entonces, la certidumbre que rige en el discurso intencional, que es un discurso directamente proferido por el yo, pero de todas maneras trampeado por el inconsciente, debe ser cortado a través de la interpretación. Haya o no haya, por ejemplo, un fallido en este discurso. Porque, como siempre les digo, nosotros podemos encontrar la fisura del discurso en cualquier discurso. No hace falta que haya un fallido, necesariamente. Que sería una especie de paradigma de la ruptura discursiva. Una pregunta. Vos dijiste, el signo de la psicosis es la certeza, el signo de la neurosis la duda. ¿Podrías hacer un ejemplo práctico? O sea, Sí. Un psicótico, vamos a poner una psicosis desencadenada, ¿no?, va a mostrar un delirio basado en alucinaciones. O sea, su sistema perceptivo está tan distorsionado que ve cosas que no existen, oye voces, etc. Y esto se manifiesta a través de un discurso que se llama delirante. Hay muchos tipos de delirios, ¿no? Por ejemplo, el delirio de grandezas, el delirio místico, el delirio persecutorio, el delirio de vecindad. Hay muchísimos. Pero ese delirio está sostenido en una certeza. O sea, no hay duda alguna en el psicótico de que eso está ocurriendo, de que ve lo que ve, oye lo que oye, y lo que dice es verdadero. Ahora, el que está del otro lado está escuchando un delirio. Delirio en el sentido de la psicosis, no como cuando yo les digo delírense. Digamos, no está tan despegado como parece, pero bueno, estamos hablando de temas distintos. En cambio, el neurótico no está sostenido en una certeza como la del psicótico, por ejemplo, todos me persiguen, sino que está en la duda de si quiero esto, quiero aquello, si las cosas son así o son asá, si me están engañando o no, qué hago o qué no hago, qué carrera sigo. Esas cuestiones de la duda son bien del neurótico, ¿no? Más allá, tenemos que distinguir
la certeza psicótica de esta certidumbre que conecta con las certezas del yo, pero estas son certezas necesarias. Por ejemplo, yo tengo que estar certero de que ustedes están ahí para poder decir lo que estoy diciendo, o certero de que va a cruzar un auto y yo lo tengo que ver para frenar, ¿sí? O sea, el yo es un objeto psíquico que se mueve en base a las certezas de lo cotidiano, pero atravesado por la duda neurótica. Ahora, un psicótico no duda, el psicótico está seguro. Por eso el tratamiento para la psicosis desde el psicoanálisis excluye absolutamente la desmentida de lo que está diciendo el otro. Lo peor que le podemos decir a un psicótico cuando dice un disparate es: pero vos estás loco. Y Lacan plantea, me parece que esto ya lo dijimos en algún momento, que hay 3 aspectos para tener en cuenta a considerar por si estamos o no frente a un psicótico. Algo en el cuerpo, algo en los vínculos y algo en el discurso. En el discurso está el delirio, el elogismo, la holofrase. En los vínculos hay una distorsión importante porque prácticamente hay un único vínculo reconocido como tal, que es el vínculo con la madre, no cortado por la fusión paterna, y los estigmas corporales fruto de el descuido, la medicación y otras cuestiones. Porque hay una cuestión del esquema corporal en el psicótico que a veces nos da la pista por ese lado de que estamos frente a una psicosis, ¿no? De hecho, una de las distorsiones mayores que tiene un psicótico es respecto de su cuerpo. Y en eso tiene ciertos puntos de contacto con la histeria. Porque la histeria, ya sea la histeria clásica o las histerias actuales que pasan, por ejemplo, por las patologías alimentarias, en parte muestran una distorsión del esquema corporal muy grande, ¿no? Se ven y se perciben no como son, no como las podría percibir otra persona, ¿no? Entonces aparecen estas frases: odio mi cuerpo, soy horrible, bla, bla, bla. Y además porque el cuerpo del psicótico, el manejo del cuerpo del psicótico es un manejo bizarro. A veces uno lo ve con solo entrar al consultorio, pero después hay que verificarlo, porque no siempre pasa. Pero hay algo en el psicótico del orden de lo bizarro, que uno lo ve a primera vista. Bueno, volviendo al tema del análisis de la función de corte, lo primero que cortamos es el discurso. ¿Por qué? Porque ese discurso intencional, nosotros ya sabemos que es un discurso aparente, ilusorio, y si bien está hecho de palabras que son símbolos, está en el marco del registro imaginario, está en el marco del yo, cuando Lacan lo nombra como moi, que es lo que nosotros hacemos todos los días cuando hablamos con cualquiera. Nosotros cuando hablamos con cualquiera hablamos desde el moi, con palabras que forman parte del registro imaginario, emitiendo discursos intencionales porque queremos transmitir algo o queremos intercambiar algo con el otro, en el marco de algo ilusorio y aparente.
Por eso, digamos, este discurso es como que tiene un solo piso, es chato. Hay otra cosa detrás de este discurso y hay otro destinatario. Acuérdense que si este moi se dirige a otro moi prima, detrás acá hay un y que se dirige al gran otro. Pero este es el registro simbólico. Este no lo vemos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos vínculos cotidianos y conversaciones con las personas de cualquier tema, sea el vínculo que sea que tengamos con el otro, pero desde este registro hay como una especie de hierro en el tiro, o sea, estamos errando el blanco, porque lo que realmente está sucediendo es una demanda en este nivel, que sería otro piso, como si fueran dos pisos distintos, ¿no? En donde acá el discurso adquiere un espesor, y por eso acá está la interpretación, en este piso. Acá cuando hablamos con cualquiera, a nadie se le ocurriría interpretar al otro, salvo que se hagan chistes entre psicoanalistas. De todas maneras, dice Freud, toda interpretación fuera de contexto es un acto de agresión. Y el acto de agresión no deja de serlo en el dispositivo analítico. Lo que pasa que es lo que llamamos un acto de violencia simbólica. Es decir, no puedo yo, como en este otro discurso, por decir ser políticamente correcto, o estar cuidando al otro, ¿sí? En el análisis ese cuidado no existe, salvo que estemos en una situación de crisis muy aguda, en donde nosotros tenemos que correr un poco hacia el lado de aquel que contiene, pero no es la principal función del analista. Entre la contención y el encuadramiento hay una diferencia sustancial. Esto viene de la función materna, esto viene de la función paterna, porque el encuadramiento es ley. Y yo lo que tengo que hacer con el otro es aplicarle una ley que lo castre. Ahora, no es lo mismo que estemos en un tribunal en donde un juez le aplica la ley a un reo, que estar en un dispositivo psicoanalítico en donde el tipo de ley que aplicamos es una ley que viene por vía de un discurso que puede sonar equívoco. Y ese es el discurso interpretante. Es un discurso raro. Tiene que sorprender. Y ese también es una condición del dispositivo histérico, la sorpresa. Porque dice Lacan, los psicólogos de la escuela inglesa sobre todo, están en el dispositivo obsesivo, que lejos de sorprender, reitera rituales. Nosotros no, nosotros estamos en el dispositivo histerizado, que en vez de ritual hay sorpresa. Es decir, hay que descolocarlo al otro en todos los sentidos del término. Descolocar es cambiar de lugar topológico. Es como si dijéramos, hablando mal y pronto, no podemos ser buen tipo con el otro. A veces parece una sesión de análisis que se perpetran actos de crueldad, porque
Tal vez aquel analizante venga con la esperanza de que nosotros le demos una palmada en la espalda. Nosotros no hacemos eso. Lo que no implica que lo torturemos, pero sí que seamos firmes y duros en esto de encuadrar. Y esto lo reservamos para casos, como digo, de graves crisis, en donde el otro está tan desarmado que yo no lo puedo seguir desarmando. Cuando analizar es desarmar. Nosotros estamos ahí para desarmar. ¿Desarmar qué? Desarmar esto. Las cuestiones yoicas de este tipo de yo. ¿Sí? Basadas en el narcisismo. Entonces uno rompe con las certidumbres del discurso intencional y hace que el otro se encuentre con su propio discurso, pero que con algún cambio pone en cuestión lo que estaba diciendo primero. Segundo punto de corte, el goce. Ustedes saben que no se puede no gozar, ni se puede gozar absolutamente. Hay un goce en este discurso intencional que Lacan le llama el goce del bla bla bla. Bien del registro imaginario, porque hay una serie de creencias que se ponen en juego, una serie de ilusiones, inclusive una serie de falsedades. Ahora, en el amplio panorama de los goces, acuérdense que existen los goces, y que no casualmente se haya usado esta palabra para designar la antítesis del deseo, o sea, el goce es la satisfacción del deseo. Satisfacción del deseo coincide en Freud con la pulsión de muerte. Por eso el deseo satisfecho es mortífero. Entonces nuestra tendencia a gozar, es decir, a satisfacer, debe ser limitada a través de la función de corte. No eliminada porque no se puede no gozar, pero sí limitada. Porque en el límite el goce nos lleva a la muerte. ¿Y cuáles son las alternativas del goce mortífero? Lo que podríamos llamar el goce productivo. Es decir, no se trata de no gozar, se trata de gozar con algo que sea funcional a nuestros proyectos o a nuestros objetivos o a nuestro bienestar. No nos olvidemos que nosotros vivimos en la cultura y una de las condiciones de sostén de la cultura es el malestar. Así como una de las condiciones de la comunicación es el malentendido, la condición de la cultura es el malestar. Acuérdense ustedes que el sujeto tiene reservado para el otro alguno de 5 lugares: objeto de amor, objeto sostén o auxiliar, objeto rival, objeto modelo y objeto clon. Es decir, alguien igual a mí. Nosotros cuando entramos en los vínculos, ya sea en los grupos, en los vínculos intersubjetivos, hacemos esta movida. Buscamos para el otro alguno de estos lugares. O que sea mi objeto de amor, o que sea mi objeto sostén, o mi rival, o mi modelo,
o alguien igual a mí. Siempre es o. Siempre es o. A veces es sí. Porque a veces, por ejemplo, coincide el modelo con el rival. Yo no quiero matar al otro, pero me gustaría ser como él, por ejemplo, ¿no? U otras combinaciones que se pueden dar, ¿no? De hecho, esto no está en la teoría de los grupos, pero no deja de ser la combinatoria de estas elecciones, un organizador grupal. Porque eso pasa con todos los sujetos de un grupo, ¿no? Todos designan, a veces, la mayor parte de las veces sin darse cuenta, lugares para el otro. Por ejemplo, ahora se sabe que existe una cosa que se llama bullying, por ejemplo en los colegios, ¿no? Pero el bullying existió siempre, lo que pasa es que ahora tiene nombre. Y yo me he encontrado con muchos pacientes que han descubierto ahora de grandes que sufrieron bullying. Pero en su momento era algo natural. Porque dentro de lo que es la crueldad infantil, por ejemplo, aparece el chivo emisario para la psicología social, el objeto de bullying para la jerga actual, ¿no? El sujeto a ser gozado, ¿sí? Entonces, si bien desde el punto de vista de Freud está esta frase, debemos traicionar a papá para ser sujetos, el analista en posición de función paterna tiene que invertir estos términos y es un padre que traiciona al hijo. Ahí en el texto que yo supuestamente les mandé, hay un texto muy conocido en italiano, que es Traduttore, traditore. El que traduce traiciona. Y algo de la traducción hace un analista. Si vamos a la escuela inglesa, en su brutalidad, cuando decían, a usted lo que le pasa es esto, esta certeza disparatada, pero bueno, estamos traduciendo el discurso intencional por la interpretación. Y en esa traducción hay una traición al hijo, no al padre. O sea que hay una inversión de términos. O al que hace de hijo desde el que hace de padre. Cuando vos decís debemos traicionar a papá, ¿por qué no a mamá también? Y a mamá también. Lo que pasa es que la traición al padre tiene más fuerza en el sentido que como el padre, la función paterna, dice lo que dice la ley, el padre dice lo que dice la ley, esa ley es coercitiva. Acuérdense que por un lado prohíbe, castiga, pero después habilita, ¿no? Ahora, el rango de habilitación de la ley de papá es al estilo de papá. Por ejemplo, vamos a caso clínico, ¿no? Un matrimonio que no quiere tener hijos, o por lo menos uno de ellos no quiere tener hijos. De repente, por comida, casualidad, hay un embarazo. Pongo entre comillas porque yo creo que todos los embarazos son deseados. En algún fondo, ¿no?
más allá de que haya ahí un hombre que la critica a la mujer porque se embarazó y él que tuvo que ver, puso la semillita y no se puso la camisa, la camisinha. Bueno, hay un embarazo y después hay otro y 3 embarazos, entonces hay 3 hijas. Pero resulta que estas hijas satisfacen mi necesidad de paternidad en la infancia. Pero ¿qué pasa cuando salimos de la infancia? Cuando salimos de la infancia, perdemos ese lugar de padre. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que aceptar que hay un cambio en esta, ¿se acuerdan de estas mesetas? Creación, sostenimiento, destrucción. Creación, sostenimiento, destrucción. Nosotros nos acostumbramos a esta meseta después de esta crisis. Pero después nos tenemos que acostumbrar a otra meseta. Entonces, los hijos, para dejar de pertenecer a la meseta, digamos, del no crecimiento, tienen que traicionar a papá. Ser sujeto implica una transgresión. Por eso decimos que está el nombre del Padre, que es la ley, y después está un más allá del Padre, que es lo que dice Lacan. Hay que pasar a un más allá del Padre. Y este más allá del Padre implica quebrar alguna ley, porque esta ley tiene un rango en función de la generación a que pertenecieron estos padres y lo que heredaron de las generaciones anteriores. Pero esta es otra generación que tiene otros valores y entonces hace falta, dentro del catálogo, vamos a decir, de las normas establecidas, todos los sí y todos los no, bueno, para ser un sujeto yo me tengo que armar otro catálogo de otra serie de sí y otra serie de no. Algunos coincidirán y otros no. Pero para llegar a separarse de la ley del Padre, algunas cosas se deben sostener y otras cosas se deben transgredir. Si no, fíjense, por ejemplo, en la ciencia. La ciencia avanza en donde un autor se pelea con otro, y así sucesivamente. Para que un autor se pelee con otro, está planteando una teoría que traiciona la teoría previa. A veces no tiene destino esa nueva teoría, pero fíjense lo que pasó con la relatividad, ¿no? La teoría previa quedó reducida a un caso particular, en este caso Newton, que era lo que todo lo definía, y acá están Einstein y Planck, relatividad y cuántica, que niegan en algún punto a Newton, y Newton queda reducido a un caso particular de estas nuevas teorías. O sea, que son hijos de padres que a su vez tendrán otros hijos. ¿Sí? Ahora, en la función de corte está incluida algo de la muerte.
¿Por qué? Porque todos los cambios o las destituciones que se pueden hacer sobre lo que llamamos el discurso intencional, tienen una herramienta que es una herramienta muy ligada a la muerte, y eso es el significante. Quiere decir que la teoría del significante incluye la cuestión de la muerte, en tanto el significante no tiene ninguna vitalidad. Y para recordar a Freud, la palabra es la muerte de la cosa. O la palabra es el subrogado de la cosa, o sea, su reemplazo. También en la antropología, no sé si leyeron a Lévi-Strauss. Lévi-Strauss escribió Las relaciones elementales de parentesco. Sugiero lectura. Porque ahí van a encontrar el primer nivel de lo simbólico, que es el nivel intersubjetivo. Cómo alguien es alguien porque está en relación a otro alguien, y así sucesivamente, ¿no? ¿Cómo se llama el artículo, perdón? Relaciones elementales de parentesco. Lévi-Strauss. Claude, que es el antropólogo en que se basó Lacan. Freud se basó en otro que se llama Marcel Mauss. Bueno, Lévi-Strauss escribió muchos libros interesantísimos. Uno se llama Lo crudo y lo cocido. Otro se llama Tristes trópicos, etc. Y lo que detecta Lévi-Strauss como pase de la naturaleza a la cultura, o es decir, al orden humano, aparece, por ejemplo, la cocción y aparecen los cementerios. Es decir, que la institución cementerio es un rasgo de lo humano muy primitivo, en donde está el muerto y está un signo encima, ¿no? Ya sea una cruz, una lápida con un escrito, o si vamos a lo que pasa cotidianamente, el nombre de una calle, ¿no? El tipo está muerto, pero está el nombre. O sea, la palabra es la muerte de la cosa en sentido metafórico, y el significante, que es con lo que trabaja Lacan, o sea, teoría del significante, todo el sistema significante en su combinatoria es algo no vivo, es algo insustancial, intangible, ¿no? Es como un fantasma. Entonces, nosotros somos quienes somos porque hemos sido alcanzados por la combinatoria significante. Por eso Lacan dice que primero estuvo el lenguaje y después estuvo el humano. Cuando él dice la palabra inventada par lettre, antepone parle, que quiere decir hablar, a être, que quiere decir ser.
quiere decir que uno es un ser porque estuvo primero la palabra. Ahora, hay dos tipos de muertes. Está la muerte orgánica, la muerte de lo vivo, y está la muerte basada en el significante. Esta es la dualidad que plantea Lacan en contra o al revés de las teorías pulsionales de Freud, ¿no? Pulsión de vida, pulsión de muerte. Que en este caso serían tendencias a lo vital y tendencia a la destrucción, que es algo que todos tenemos. Y esta pulsión de vida viene de la teoría previa, que es pulsión de autoconservación y pulsión de conservación de la especie. Estas unificadas dan lugar a esta, y esta es su opuesto. Bueno, Lacan, ustedes saben que no cree en la pulsión de vida, dice que la pulsión de vida es un firulete de la pulsión de muerte, pero la dualidad que plantea es esta muerte de lo vivo respecto de la muerte del significante. Ahora, ¿dónde está acá la muerte de lo vivo si no estamos hablando de cadáveres? Estamos hablando del cuerpo que goza, que pulsa, ¿sí? Fíjense que la pulsión de muerte se ve en la vida cotidiana en cosas muy triviales. Por ejemplo, en la compulsión a la repetición, ¿sí? O lo que podríamos llamar sentimiento inconsciente de culpabilidad, que nos lleva al castigo. Inconscientemente. Si quieren podemos agregar el sentimiento de culpa que nos lleva a los castigos conscientes, ¿no? Ya el sentimiento de culpa es de por sí un castigo, porque es un sufrimiento respecto de algo previo que podría ser una falta, ¿no? Esto también. Pasa que este es inconsciente. Entonces, ¿de dónde proviene este castigo? Y proviene del superyo. Pero del superyo sádico, mayormente. Ojo que el otro aspecto del superyo, que sería el superyo que está de acuerdo a los valores sociales, ¿no? Acuérdense, conciencia moral, ideal del yo, autoobservancia. También es un superyo riguroso, es un deber ser que, dice Freud, aplasta al yo como si fuera una montaña. ¿Y por qué? Porque el yo también es el vocero de otro aspecto del aparato, que sería el ello, que pide la satisfacción de los deseos. Ahora, este superyo sádico, el padre sádico que tenemos adentro, es el principal motor de estos castigos. Un tipo que viene a analizarse con un discurso intencional, que de alguna manera se está castigando, ¿cómo hacemos nosotros para sacarlos de ese malestar? Y a través del significante, que en este esquema es un tipo de muerte de la cosa. Entonces es aquí donde la palabra se opone o tracciona contra nuestros goces mortíferos. Y nosotros podemos llegar por vía de la palabra interpretante a lo que podríamos llamar los goces productivos. Porque no es lo mismo gozar con algo que nos destruye a gozar con algo
que puede configurar un proyecto. Ahora, para llegar a eso, al manejo del significante como potencia para cortar el goce, yo necesito estar formado en un espacio que me antecede, que es mi propio espacio analítico. No tanto la teoría, sino el propio análisis. Es acá donde yo aprendo lo que podríamos llamar un know-how, ¿no? Saber hacer. A través de ser interpretado, yo llego al manejo de la interpretación. Y es acá, si esto fue un dispositivo analítico histerizado, es acá donde yo me encuentro con las sorpresas de eso novedoso y a veces hasta bizarro, que es lo que llamamos la interpretación. Si quieren, esa cosa surrealista, hasta inclusive delirante, ahí aprendo esto, cómo se hace. Y de esto, de esta, digamos, instancia previa que es el propio análisis, sumado a mi formación teórica, a mi propia historia, a mi propio estilo, voy a parar a mi modo de leer. Es decir, aquí forjo mi escucha y lo que digo en términos de interpretación. Pero no como una certidumbre, sino como una conjetura. Conjetura. Bueno, tomamos un café.